Todo lo que nos da cobijo y sustento, todos los objetos que poseemos y de hecho, cada uno de los átomos y moléculas que constituyen nuestros caparazones de carne provienen de la Tierra y a ella regresarán. Conocer nuestro hogar es, pues, conocer una parte de nosotros mismos. Robert M. Hassen. Hola a todos y sean bienvenidos a este maravilloso espacio. Les habla Daniel y esto es Basilisk, un podcast para los apasionados por las ciencias de la vida. Antes de comenzar, hoy quiero enviar un saludo especial a quienes me escuchan desde Perú, Argentina, México y Colombia. Es emocionante ver que tantas personas de tan diversos lugares se reúnen alrededor de este podcast. Sin embargo, más que los fríos números, es para mí gratificante recibir sus saludos y mensajes, discutir sus puntos de vista y aprender de sus experiencias. Por eso los animo fuertemente a que me escriban a través de YouTube o Instagram. Será un completo gusto saludarlos y pueden estar seguros de que leeré atentamente todas sus ideas y comentarios. De hecho, al final de este capítulo compartiré 4 de los comentarios que considere destacables. Habiendo expresado mi gratitud, empecemos. Dos veces al año las aves nos maravillan con uno de los espectáculos más fascinantes de la naturaleza. Millones de aves emprenden un largo y peligroso viaje entre su sitio de apareamiento veraniego y sus tierras de forrajeo invernales. La migración lleva consigo el riesgo del mal tiempo, la deshidratación, el hambre y la amenaza de la depredación. Con todo ello, ¿por qué migran las aves? Bueno, aquellos que hemos vivido cerca de la línea del Ecuador, entendemos la riqueza natural de estos lugares. Un mar de sonidos, colores y sensaciones te abruma al caminar unos cuantos metros en la selva húmeda tropical. Es como si detrás de cada rama, en la copa de cada árbol, debajo de cada roca y al interior de cada río, la vida brotase con opulencia. La exuberancia de la zona intertropical ofrece un clima estable y disponibilidad de recursos durante todo el año. Por eso para muchos animales significa competencia. No es fácil para todas las aves encontrar sitios adecuados donde construir sus nidos cuando tantas especies intentan hacer lo mismo. Por el contrario, en las latitudes medias y estacionales, la vida enfrenta la volubilidad del clima. En el invierno los recursos son escasos, pocas especies son lo suficientemente rudas para enfrentar tales condiciones. Sin embargo, en primavera los insectos y las plantas abundan en estos lugares, en especial porque hay poca competencia. Así, muchas aves optan por tener lo mejor de ambos mundos. Durante el otoño huyen del frío del ominoso invierno y la escasez de recursos, volando hacia las zonas tropicales donde pueden vivir plácidamente. Una vez empieza la primavera, emprenden nuevamente el vuelo, retornando a zonas más extremas en donde la competencia es menor, permitiendo a las aves aparearse, nidificar y desarrollarse durante los primeros meses de vida. Aunque suena sencillo, la migración es un evento complejo y variado. Algunas aves no hacen más que desplazarse unos pocos metros de altitudes mayores a menores. Otras se desplazan kilómetros de norte a sur y siguen rutas muy bien establecidas una y otra vez. Entender estas rutas es fundamental para promover la conservación de las aves, pues la destrucción de un solo lugar de paso y descanso clave puede hacer que muchas especies se vean en peligro. ¿Cómo podemos entender las rutas que siguen las aves? Sorprendentemente, uno de los métodos más llamativos para comprender el fenómeno de migración se fundamenta en el estudio de los átomos.
Previamente, en este podcast hicimos un recorrido por 3 de las grandes mentes de la historia de la química que dieron forma a la teoría atómica. Hoy puntualizaremos algunos aspectos teóricos del átomo. Intentaremos hacer un retrato hablado lo más detallado posible para entender cómo los átomos son el polvo de estrellas del que se compone y en el que se deshace la vida una y otra vez. Este concepto, que parece tan fundamental, puede emplearse para entender fenómenos tan complejos como la migración de las aves. Siendo así, y buscando resolver este problema, hablemos pues de 4 aspectos básicos del átomo: las partículas subatómicas, el tamaño y las proporciones del átomo, el número atómico y el número de masa. Empezaremos desde lo más básico e iremos subiendo poco a poco en complejidad. Como todos aquí sabemos, los átomos están compuestos de 3 partículas subatómicas: los electrones, los protones y los neutrones. Los electrones y los protones tienen cargas opuestas pero magnitud idéntica, es decir, el electrón tiene una carga de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, mientras que el protón tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Misma magnitud pero carga opuesta. Como podrán haber notado, los coulombs, esta palabra chistosa que acabo de mencionar, se usan para expresar cargas eléctricas mucho mayores. Resulta en extremo complicado hablar de la carga de los protones y electrones en esta unidad de medida. Por eso el número tan alocado, 1.6 por 10 a la menos 19, es un número pequeñísimo. Para facilitar las cosas, diremos simplemente que el electrón tiene una carga electrónica de menos 1 y que el protón tiene una carga electrónica de más 1. Los neutrones son eléctricamente neutros. Como casi siempre los átomos tienen el mismo número de electrones y protones, si sumáramos y restáramos, su carga eléctrica neta sería 0. Curiosamente, aunque los protones y electrones tienen la misma magnitud de carga, los electrones son muy pequeños en comparación con los protones. Se necesitarían cientos de electrones para igualar la masa de un protón. Hablando de masa, aquí vamos a tener también un problema gordo, y es que los objetos macroscópicos tienen una masa mucho mayor a la que tiene un electrón o un protón. Por eso utilizar las mismas unidades de medida es completamente impráctico. No podemos hablar de electrones o de protones en términos de gramos o kilogramos. Vamos a utilizar una unidad de medida novedosa, que llamaremos unidad de masa atómica. UMA. Clásicamente diremos que un protón tiene una masa cercana a una UMA. El neutrón es ligeramente más másico. Pero para facilitar las cosas, en este podcast diremos que también tiene una masa de una UMA. Lo mismo ocurre para describir el diámetro del átomo. Un átomo puede medir una 10.000 millonésima parte de un metro, que a esta unidad la llamaremos simplemente angstrom. Nuevamente, el átomo parece ser caprichosamente desproporcionado. Dijimos que la masa de los electrones es insignificante comparada con la de los protones, aunque su carga es la misma. Curiosamente, y como lo demostró Ernest Rutherford, los protones y neutrones se encuentran densamente concentrados en una parte pequeñísima del átomo llamada núcleo, que representa tan solo una 10.000ª parte del diámetro. El resto del átomo se encuentra gobernado por una nube de electrones que orbita el núcleo. Una metáfora que se suele emplear para entender estas proporciones tan locas es la siguiente: si un átomo de hidrógeno fuera del tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería una pequeña canica en el centro. Siguiendo con nuestro retrato hablado del átomo, pasaremos a hablar del número atómico. El número atómico es quizá la propiedad más importante pero más sencilla de un átomo. Se trata simplemente del número de protones que hay en el núcleo. Dicho de esta manera parece intrascendente, pero como dijimos en el capítulo anterior, el número de protones lo es todo en la identidad del átomo. Los átomos de cada elemento se diferencian de los átomos de otros elementos por esta sencilla propiedad. Sin importar el número de electrones o neutrones, por ejemplo, cualquier átomo en el universo con 6 protones es de carbono y cualquier átomo con 8 protones es de oxígeno. Del mismo modo podemos utilizar el número de protones en el núcleo para definir cualquiera de los elementos que existen en el universo.
Para finalizar y como cereza sobre el pastel hablaremos del número de masa. Como hemos descrito anteriormente, el átomo más sencillo de todos es el átomo de hidrógeno, y eso se debe a que solo tiene un protón. Como normalmente el hidrógeno no tiene neutrones en el núcleo y la masa de los electrones es muy pequeña al lado de la masa de los protones, podemos decir que es insignificante. La masa de un átomo de hidrógeno es aproximadamente igual a la masa de un protón, es decir, más o menos una UMA. El helio tiene 2 protones, por lo que podemos intuir que su masa es de 2 UMA. Sin embargo, el helio pesa 4 veces más que un átomo de hidrógeno, es decir, aproximadamente 4 UMAs. Y eso se debe a que, junto con los 2 protones de su núcleo, suele tener 2 neutrones. Ahora pensemos en el siguiente ejemplo. Tenemos un átomo de carbono, y este, por definición, tiene 6 protones. Con frecuencia además tiene 6 neutrones, por lo cual su número total de partículas subatómicas en el núcleo, es decir, protones más neutrones, es de 12. A esta sumatoria de protones y neutrones se le llama número de masa. Si son atentos se habrán dado cuenta que he puesto en entredicho que el helio tenga 2 neutrones y que el carbono tenga 6, y eso se debe a que hay excepciones a la regla. El número de neutrones en los núcleos en los átomos puede variar en raras ocasiones. Todos los átomos de carbono en el universo tienen sin excepciones 6 protones y casi todos tienen 6 neutrones, pero un átomo de carbono de cada 100 que hay en la naturaleza tiene una propiedad rara, cuenta con 7 neutrones. 6 protones y 7 neutrones suman 13, por lo cual el número de masa de estos átomos raros sería 13. A estos átomos de carbono raros se les llama cariñosamente carbono 13, mientras que la mayoría de los átomos de carbono del universo son carbono 12. Aún más raramente, un átomo de carbono de cada 1 trillón de átomos de carbono tiene 8 neutrones. 6 protones y 8 neutrones suman 14. Por lo tanto, el número de masa sería 14, carbono 14. El carbono 12, carbono 13 y carbono 14 son lo que llamamos isótopos de carbono. Átomos con el mismo número atómico, en este caso 6, pero con diferente número de masa, 12, 13 y 14. Lo interesante de los isótopos infrecuentes, que yo llamo los Pokémones Shinies de la química, es que su abundancia en la naturaleza está muy bien establecida. Hay isótopos en las estrellas, en el aire, en el agua, en la tierra, tierra que nutre las plantas y plantas que comemos los animales. Así que sí, hay isótopos infrecuentes entre las moléculas que componen nuestro cuerpo, así como en las moléculas que componen los cuerpos de los animales. Pues bien, esos isótopos nos permiten saber cómo migran las aves. Hay 2 principios básicos que debemos tener claros para entender esta fascinante aplicación de la química. Primero, somos lo que comemos y segundo, los isótopos se distribuyen en forma desigual en la naturaleza, porque la frecuencia con que los átomos participan en reacciones químicas varía según su peso y por supuesto los isótopos con mayor número de masa son más pesados. Para esta historia nos trasladaremos a Europa. Cada año, cientos de aves viajan hacia el norte durante la primavera para pasar un cómodo verano. Una vez en el norte, las aves se aparearán, harán sus nidos, cuidarán de sus huevos y los polluelos vivirán sus primeros meses de vida. Estos meses son clave porque los polluelos fabricarán sus primeras plumas y como dijimos, somos lo que comemos. Resulta que en las plumas de estas aves juveniles quedarán incrustados los isótopos del lugar en donde se encontraban durante su fabricación, del aire que respiraron, el agua que bebieron, los insectos y plantas que comieron.
Resulta especialmente conveniente que las plumas, así como el pico y las garras, son tejidos metabólicamente inertes. Esto quiere decir que, a diferencia de otros tejidos como el músculo, la sangre o el hígado, que constantemente están en degradación y regeneración, las plumas mantienen su composición reflejando fielmente el medio ambiente en el que se formaron. En otras palabras, las plumas que los polluelos construyen en sus nidos son transportadores remotos de los isótopos del lugar en donde las aves se reproducen. Bueno, ahora retomemos el segundo principio. Como dije anteriormente, los isótopos no se distribuyen de manera homogénea en la naturaleza. Un ejemplo maravilloso es el hidrógeno 2, también llamado deutrio. Normalmente, como he mencionado, el hidrógeno solo tiene un protón, el deutrio tiene un protón y un neutrón, por eso su número de masa es 2. La concentración de deutrio en el agua varía fuertemente por las condiciones climáticas, de manera que es posible hacer una especie de mapas que se llaman mapas isotópicos que predicen los niveles de deutrio en diferentes zonas. Así, dependiendo del lugar donde nacieron y se desarrollaron los polluelos, la fracción de deutrio en sus plumas será diferente. Por ejemplo, en Europa, mientras más al norte hay menos deutrio en las fuentes de agua, por lo cual un ave juvenil con las plumas cargadas de deutrio probablemente nació más hacia el sur que al norte. Continuando con nuestra historia, durante el otoño las aves migratorias que se reprodujeron en Europa emprenderán el vuelo hacia el sur. A lo largo de este viaje hacen paradas en puntos claves de descanso llamados cuellos de botella, por ejemplo, en los Alpes italianos. Si como investigadores nos desplazamos a los Alpes italianos y capturamos las aves que pasen por allí desde octubre, será posible robarles un par de plumas a los juveniles de diferentes especies y así medir la cantidad de deutrio para determinar su lugar de origen, una idea fabulosa. Resulta que algunas aves en este paso migratorio se mueven tan solo un poco hacia el sur, llegan tan solo al norte de África o a la costa mediterránea misma. A estas aves las llamaremos de migración intrapaleártica. Hay otras aves, las más aventureras, que afrontarán la odisea de atravesar el desierto del Sahara hasta llegar a África Central o el sur de África. A estas aves las llamaremos de migración transsahariana. Bueno, la idea que yo les acabo de plantear, de hecho, fue llevada a cabo en 2021 por un grupo de científicos de Italia, Canadá y Austria. Y gracias a este novedoso método de rastreo basado en isótopos, ellos demostraron que sorprendentemente las aves de migración transsahariana se reproducen más al norte que las aves de migración intrapaleártica. ¿Qué significa eso? Que las aves transsaharianas no solo son las que viajan más al sur, sino también las que se desplazan más al norte para parearse. El problema es que hoy en día se sabe que las aves que migran más kilómetros, las aves de migraciones más extensas, están mostrando una rápida disminución en sus poblaciones, lo cual las acerca a la extinción con mucha más velocidad que otras especies que hacen viajes más cortos. De la mano de las conclusiones de estos ingeniosos científicos y acercándonos ya al final de este capítulo, es necesario que hagamos una reflexión. Aún no comprendemos todos los secretos de la migración de las aves, pero seguir investigando este fenómeno mediante técnicas novedosas como lo es el análisis isotópico resulta casi una responsabilidad humana. Solo de esta manera podremos descifrar cómo ayudar y alejar de la extinción a aquellas aves que año tras año y temporada tras temporada se enfrentan con silenciosa valentía y fuerza al peligro y el cansancio de un viaje que parece imposible en un mundo que cada vez está más transformado por el hombre. Quiero agradecerles por haber escuchado este capítulo.
El tema de hoy lo encontrarán en el libro Química, la ciencia central, el artículo de Franz Hoy y colaboradores publicado en la revista Nature, Multidimensional Natal Isotopic Niches Reflect Migratory Patterns in Birds, el artículo del Laboratorio de Ornitología de Cornell, The Basics of Bird Migration, How, Why and Where, y el artículo web de Nature escrito por Simo y Jake, The Use of Stable Isotopes in the Study of Animal Migration. La maravillosa ambientación musical se la debemos a Corbin Kites, Seth Cole, Joseph McDade y Kevin MacLeod. Para finalizar, invito a los que deseen quedarse para que escuchen conmigo algunos de los comentarios que me han llenado de ilusión. Raku Montoya escribe desde Argentina. Acabo de escuchar el podcast de aves. Vivo en la Patagonia Argentina, único lugar de acceso continental para avistar la colonia más septentrional de pingüino de penacho amarillo. Seguidamente escribe: escuché todo tu material, maravilloso. Aprendí mucho, aunque el origen de las aves es mi episodio favorito. Bueno, Raku, es un honor que escuches mi podcast. Por tu labor y el conocimiento que expresas, estoy seguro de que eres una persona muy apasionada por la ciencia y la naturaleza. He recibido retroalimentaciones similares a la tuya por otras personas, lo que me ha llevado a entender que la mayoría de los participantes de esta comunidad que estamos forjando poco a poco es más adepta o está más interesada en la biología que por la química misma. Tengo que decir que la razón por la que he decidido iniciar hablando de química es porque me encantaría poder abordar la vida desde sus aspectos más fundamentales, de modo que posteriormente pretendo abordar temas de bioquímica, biología celular, biología molecular y finalmente fisiología y ecología. No significa eso que tu comentario no haya sido bien recibido. De hecho, gracias a tu comentario he tenido la idea de implementar en este nuevo capítulo y en los subsiguientes una forma diferente de abordar cada uno de los temas, que consiste en anexar a cada tema de química un contexto que sea aplicable a la biología. Hoy, por ejemplo, puntualizamos algunos aspectos del átomo, pero también aprovechamos este conocimiento para charlar acerca de un muy interesante método para rastrear aves migratorias. Espero sinceramente que te haya gustado y recibiré con mucho agrado tu nueva retroalimentación. @LPS Sara Chihuahua escribe desde YouTube. Gracias por este podcast. Sara, gracias a ti por escucharme y a todas las personas que también disfrutan de este espacio y hacen una comunidad. Glendy Ranger escribe en Instagram: hola, ¿qué profesión tienes? Está genial el podcast que usted tiene, lo estoy escuchando, tiene información muy valiosa. Aprecio sinceramente tu comentario, Glendy. Otras personas han tenido curiosidad por mi formación. Mi formación de pregrado o mi bachelor es en ciencias de enfermería, es un poco atípica, pero posteriormente hice mi máster en bioquímica, farmacología y fisiología y actualmente soy candidato a doctor en las mismas áreas. La mayor parte de mi trabajo se ha centrado en entender la relación entre el sistema inmune y la hemostasia en el contexto de la salud humana, pero a pesar de ello soy un aficionado completo a la biología y amo los animales. Espero aprender mucho de todos ustedes. Y entre otras cosas, Glendy me ha compartido que ha sido guardabosques en Perú y tiene una ONG que se dedica al cuidado de ecosistemas junto con las comunidades locales. Así que les invito a seguir su trabajo en Instagram, el cual pueden encontrar como GeoYachak o GeoYachak, Y en cualquier caso. Y finalmente, @soymonserrat escribe: me gusta mucho escucharte, gracias por la información. ¿Has considerado mostrarte en video? Saludos. Muchas gracias por tu comentario, Montserrat. Es muy gratificante que sea para ti de agrado este podcast. No he considerado seriamente mostrarme en video, básicamente por una cuestión de practicidad. Combinar las responsabilidades es complicado y, como ustedes saben, este podcast lo hago por simple gusto, para tener mi propia biblioteca radiofónica de los temas que a mí me gustan y eventualmente, y si es posible, tener una comunidad de amigos a los que les gusta la ciencia y la naturaleza. No recibo ni pretendo recibir nada a cambio por estos podcasts y es complicado, ¿no? Y hacerlo en formato de video sería mucho más demandante. Eventualmente creo que podría hacer uno que otro en formato video, pero bueno, ya lo iremos viendo. Muchas gracias de igual manera por tu comentario. Y eso es todo por hoy. Un abrazo virtual y nos vemos en el próximo capítulo.